En esta clase vamos a continuar con elipse, tema que ya hemos empezado a abordar en la clase anterior. Este es el capítulo de elipse y de hipérbola, que son las dos cónicas que vamos a estudiar en esta y en las próximas dos clases. Corresponden al capítulo de elipse e hipérbola. Trabajo práctico número 20. Ya está habilitada la información. Faltan subir los videos, pero ya está habilitada la información necesaria en el aula virtual, en la solapa correspondiente a este capítulo. Tienen la guía de trabajo práctico y los apuntes de teoría y los ejercicios resueltos. Bueno, vamos a empezar, chicos. Ya son 34 alumnos en el aula, no podemos esperar más. Ustedes están viendo que la parte teórica de cónicas se hace muy extensa. Hay que ver muchas formulitas, muchas expresiones genéricas. Como hemos hecho con el caso de parábola y lo estamos haciendo ahora con el caso de elipse, estudiamos en primer lugar la cónica centrada en el origen del sistema. Y luego, finalmente, estudiamos la cónica con el centro fuera del origen del sistema, para el caso de la elipse y para el caso de la hipérbola. De la parábola también. No el centro, sino el vértice de la parábola. Recuerden, tengan presente que la parábola no tiene centro, tiene vértice. La parábola es una cónica sin centro. Bueno, empecemos repasando lo que vimos en la clase anterior. Ya empezamos a estudiar este elipse con su centro en el origen y su eje focal sobre el eje X. Después vamos a generalizar y vamos a hablar de elipse, o vamos a analizar, vamos a estudiar las elipses con centro fuera del origen del sistema. Ese es el caso general, digamos. Se empieza estudiando este tipo de elipses, porque es más fácil de entender. Bueno, repasemos rápidamente. Habíamos definido en la clase anterior a la elipse como el lugar geométrico de todos los puntos del plano, ¿sí? Tal que la suma de su distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, si tomamos un punto P, cualquiera de la elipse, la distancia de este punto P genérico, la suma de sus distancias de este punto P genérico a dos puntos fijos llamados focos, es igual a una constante. Y hemos descubierto en la clase anterior que esa constante es igual a 2A, donde A es el semieje mayor, es decir, la distancia de los vértices al centro de la elipse. Bien, entonces vamos a repasar las características, mejor dicho, los elementos y la ecuación de esta elipse que tiene su centro en el origen y su eje focal sobre el eje X. Pero antes quiero que veamos el APLE que yo les había prometido mostrarles, donde podemos visualizar la definición de elipse en este caso. Así que vamos al APLE. Me gustaría que estuvieran más alumnos, pero bueno, no podemos esperar, tenemos 36 alumnos en la reunión. Bueno, vamos al APLE, chicos. Bien, observen, ¿están viendo la interfaz de GeoGebra, la pantallita de GeoGebra, chicos? Sí, se ve. Por favor. Ayer los chicos de la comisión 7, ¿sí? Ayer tuvimos clase en la comisión 7, la verdad que se portaron no muy bien, no hubo participación, la participación fue prácticamente escasa, así que ahora les pido que tratemos de que la clase sea un poquito más interactiva, de ida y vuelta. Si bien es cierto, yo tengo que desarrollar la clase, y la profe Vanessa lo va a hacer después con la parte práctica, eso no implica que la clase sea totalmente expositiva. Tratemos de que la clase, como digo, sea interactiva. Pregunto en algunos momentos y ustedes responden. Así que les voy a pedir que activen su micrófono cuando yo haga una pregunta y traten de contestar. No importa si nos equivocamos. Estamos ahora justamente para equivocarnos, no en el parcial. Ahora es cuando ustedes tienen que contestar las preguntas, ¿sí? Opinar, equivocarse
equivocarse o acertar, pero no en el parcial. En el parcial solo se acierta, no se equivoca. Bueno, empecemos, chicos, con este applet. Yo les había prometido en las clases anteriores, después ya les voy a mostrar el applet de parábola. Ahora les voy a mostrar el applet de elipse. Fíjense, yo tengo representado una elipse. ¿Están viendo el cursor, no? ¿Ven que se mueve el cursor, chicos, en la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, veamos, yo voy a mover este punto P que pertenece a la elipse. Es una elipse con su centro en el origen, ¿sí? Y tiene sus focos. Ahí tenemos un foco, acá tenemos el otro foco, y ahí están los vértices. Y esta es su ecuación canónica. Esta es la ecuación canónica. Fíjense que acá tengo menos 0 y menos 0. Todavía no hemos visto la ecuación canónica para una elipse en términos generales. La ecuación que hemos visto en la clase anterior dice x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado. Vamos a ver más adelante, en la diapositiva en esta clase, vamos a ver que para casos generales, miren, yo voy a correr un poquito el centro de la elipse. Para casos generales, cuando el centro no se encuentra en el origen del sistema, a x le va a acompañar un término, a y también le va a acompañar un término, donde esos términos van a ser justamente las coordenadas del centro. ¿Está? No se preocupen por ahora de esto, lo vamos a ver luego. Voy a regresar el centro al origen del sistema. Por eso figuran en estos términos 0 y 0, porque las coordenadas del centro valen 0. Bien, volvamos a la definición de la elipse. Dijimos que todo punto que esté sobre la elipse va a cumplir con la condición, con la propiedad geométrica que forma parte de la definición. ¿Cuál es esa propiedad? ¿Cuál es esa condición? Que la suma de sus distancias a los focos tiene que ser igual a una constante. Fíjense, GeoGebra me está calculando automáticamente la distancia entre el punto P genérico y el foco F1, que es igual a esta distancia, a este numerito. Y también me calcula la distancia del punto P al otro foco, que es este numerito. ¿Estás? Si yo voy moviendo el punto P genérico sobre la elipse, fíjense que la suma de las distancias del punto a los focos siempre es igual a 10, siempre es igual a una constante. Y esa constante, como hemos descubierto en la clase anterior, es igual a 2 veces A, donde A es el semieje mayor. Ahí está el semieje mayor. El semieje mayor vale 5 unidades. Entonces, 2 por 5, el doble de A es igual a 10. ¿Lo ven, chicos? Entonces, fíjense una vez más. Si yo muevo el punto P genérico, el punto P que siempre pertenece a la elipse, van a ver ustedes que la suma de sus distancias a los focos siempre es igual a 10. ¿De acuerdo? Bien, veamos este caso particular, cuando P se encuentra en uno de los vértices, y controlemos a ver si realmente la suma de las distancias a los focos es igual a 10. Bien, vuelvo a mostrarles. Ahora el punto P está sobre el vértice P1. La distancia de P a F, fíjense, vale una unidad. ¿Sí? Vale una unidad. Y la distancia de P a F2 vale 4 más 5, 9 unidades. Y 9 más 1 es igual a 10. Se verifica. ¿Está, chicos? Entonces, esta es la definición de elipse. Bien, veamos los elementos rápidamente. Para esta elipse, su centro está en el origen del sistema. El eje focal contiene a los focos, contiene al centro y contiene a los vértices. El eje menor, semieje menor es esta distancia. Es perpendicular al semieje mayor. Recuerden que esta distancia se llama semieje menor, y toda esta distancia que va de un punto al otro punto de la elipse se llama eje menor. Esta es la distancia llamada semieje mayor, y toda esta distancia, la distancia que separa los vértices, se llama eje mayor. Y la semidistancia focal es esta distancia, la distancia de los centros a los focos. Y el lado recto, recuerden que son segmentos perpendiculares
al eje focal trazado por los focos y que es uno de los puntos de la elipse. Bien, ahora vamos a definir formalmente en esta clase el lado recto de una elipse y vamos a ver cómo se hace para calcular, aunque ya sabemos porque en la clase anterior lo vimos. Bien, vamos a volver a las diapositivas y continuamos. Perdón. Bueno, vamos viendo cuando tenemos una reunión, 48, ya se van sumando. Revisemos entonces los elementos de esta elipse. Esta ya la vimos en la clase anterior, así que voy rapidito, ¿sí? Elementos de la elipse. El centro en el origen del sistema, por lo tanto las coordenadas son 0, 0. Foco están sobre el eje X. En este caso especial de la elipse, los focos están sobre el eje X. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, ya lo vimos en la clase anterior. La distancia del centro a los focos recibe el nombre de C minúscula y se llama semidistancia focal. Y la distancia que separa los focos, es decir, toda esta longitud, se llama distancia focal y es igual a 2 veces C. Esto lo vimos en la clase anterior, por eso voy rápido, insisto con esto. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Esto es importante que sepan deducirlo porque en la teoría se los pueden pedir. Tal vez para la práctica no hace falta conocer todas las formulitas que vamos a ver ahora, pero para la teoría sí. Veamos qué coordenadas tiene el foco. Este foco tiene abscisa C y ordenada 0. Esas son las coordenadas. Es fácil de deducir. Las coordenadas de este foco F' tiene abscisa menos C y ordenada 0. Vamos a otro elemento, el eje. Eje focal, el eje que contiene a los focos, que contiene al centro y que contiene a los vértices de la elipse. La ecuación del eje focal es I igual a 0. Vértices. Los vértices, recuerden que son los puntos que resultan de la intersección entre la elipse y el eje focal. Tenemos dos vértices, o los vértices principales de esta elipse. ¿Cuáles son las coordenadas? Obviamente expresadas en términos genéricos. Sencillo, podemos hacerlo, podemos deducir esas coordenadas. Fíjense que la distancia del centro a los vértices, como hemos visto, se llama semieje mayor y se denota con A. De tal manera que la distancia que separa los vértices, es decir, toda esta longitud, que va de B a B', se llama eje mayor. Y vale 2 veces A. Entonces, las coordenadas del vértice, ¿cuáles son? De este vértice, abscisa A y ordenada 0. De este vértice, abscisa menos A y ordenada 0. Bien. Estos son los vértices secundarios o covértices. Hay autores que lo llaman covértices de la elipse. ¿Cómo hacemos para obtener estos vértices secundarios? Trazamos una recta o un eje perpendicular al eje focal por el centro. Y la intersección con la curva son estos puntos llamados vértices. Y esta distancia del centro a estos vértices se denota con B. Y lo llamamos semieje menor. De tal manera que toda esta distancia, la distancia que separa a los vértices secundarios, se llama eje menor y vale 2 veces B. Bien. No se olviden de estas características de los parámetros A, B y C. A, B y C siempre son números reales positivos. A siempre es mayor que B, y a veces es igual a B. Si es igual a B, recuerden lo que dijimos en la clase anterior, que la elipse se convierte en una circunferencia, y eso lo vamos a ver más adelante. A siempre es mayor que C, el semieje siempre es mayor que C, para que la cónica represente una elipse. Ya vamos a ver qué pasa si A es igual a C, ¿sí? O si C es igual a 0. Ya vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver cómo se degenera una elipse. Otra característica, la relación entre los parámetros A, B y C. No se olviden de esta relación porque esta relación me resuelve un gran porcentaje de los problemas de la práctica, de los cuestionarios y de los parciales. La excentricidad se calcula a partir de esta formulita, es igual a C sobre A. Ya vamos a ver cómo varía la excentricidad de una elipse. Dijimos que para una parábola la excentricidad siempre vale 1. Tomen nota de esto. Para la circunferencia la excentricidad vale 0.
La excentricidad para el elipse se calcula a partir de esta formulita y luego más adelante vamos a ver cómo varía la excentricidad, qué valores toma. El lado recto, la longitud del lado recto se calcula a partir de esta formulita. Ya la vamos a descubrir también más adelante en otra diapositiva. Vamos a ver por qué el lado recto tiene esta longitud. Y lo vamos a definir al lado recto. Bien, y el lado recto, como ya saben ustedes, son dos, para el caso del elipse, son dos segmentos perpendiculares al eje focal trazado por los focos. Siempre los lados rectos perpendiculares al eje focal. Bien, ecuación. La ecuación canónica para este elipse en particular con su centro en el origen del sistema tiene esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Los términos ambos positivos del primer miembro y el segundo miembro, la ecuación está igualada a 1. Cuidado con eso. Bien. Fíjense que el semieje mayor al cuadrado figura en el término que involucra la variable X. Esa es la característica fundamental. Lo que les cuesta a ustedes, sobre todo en los parciales, es determinar cuál es la ecuación que le corresponde a la elipse que ustedes están buscando. ¿Cómo van a hacer? A ver, el semieje mayor de esta elipse, recostada, así la llamo, de esta elipse, está sobre el eje X, el semieje mayor. Por lo tanto, el semieje mayor A tiene que figurar en el término que contiene a la variable X. ¿Por qué? Porque el semieje mayor está sobre el eje X. ¿Quedó claro? Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Voy rápido porque esto ya lo vimos en la clase anterior. Avanzamos. Bien, acabamos de analizar rápidamente los elementos de la ecuación de una elipse con su centro en el origen y su eje focal sobre el eje X. Ahora vamos a ver, o vamos a caracterizar este elipse, también con su centro en el origen. Pero ahora su eje focal está sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Está sobre el eje Y. Una cosita que no les mostré. ¿Sí? Observen que tanto el centro, los focos, como los vértices de esta elipse recostada, tienen la misma ordenada. Miren, ordenada 0. 0, 0, 0, 0, 0. Las ordenadas de los vértices, de los focos y del centro son iguales. Y en este caso, iguales a 0. ¿Qué es lo que cambia en las coordenadas de los centros, de los focos y los vértices? La abscisa. Tienen distinta abscisa. Bien, pero ¿qué pasa ahora en esta elipse? En esta elipse que yo la llamo paradita con su eje focal sobre el eje Y. Veamos los elementos. Rápidamente. Centro. En el origen del sistema, coordenada 0, 0. Focos. Ahora los focos están sobre el eje Y. Por lo tanto, no tienen la misma ordenada los focos, el centro y los vértices, como en este caso. ¿Qué es lo que van a tener la coordenada igual, los focos, los vértices y el centro? La abscisa van a tener iguales, chicos. ¿Ven? Los focos, los vértices y el centro van a tener la misma abscisa. ¿Y cuánto vale la abscisa? Pregunto. Chicos, ¿cuánto 0. vale la abscisa? Vale 0. ¿Ah? Vale 0. Esto les pueden pedir en la teoría, por eso insisto en esto. Les pueden dar la gráfica y pedirles que encuentren genéricamente las coordenadas de los vértices, de los focos, del centro, el valor de la expresión de la ecuación del eje focal. Entonces hay que saber hacer esto. Vamos entonces con los focos. Tienen abscisa 0, ¿sí? Y la distancia del centro a los focos también se llama semidistancia focal en esta elipse, y en todas las elipses la distancia del centro a los focos se llama semidistancia focal. Entonces, este foco tiene abscisa 0 y tiene ordenada C. Este foco, F', tiene abscisa 0 y ordenada menos C. Vamos con los vértices. Los vértices también tienen abscisa 0. Este vértice tiene abscisa 0 y ordenada igual a ¿cuánto? Fíjense que la distancia del centro a los vértices se llama semieje mayor. Ahora el semieje mayor está sobre el eje Y en esta elipse paradita. En cambio en esta elipse recostada, el semieje mayor está sobre el eje X.
Volvamos a esta elipse. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? 0, A para este vértice. 0 menos A para este vértice. ¿Ven de fácil que se deducen las coordenadas? Vamos con esta distancia. Estos puntos B y B' son los puntos o los vértices secundarios o covértices. Y la distancia del centro a los vértices, a los covértices, se define como semieje menor. Eso ya lo sabemos. Bien. Eje focal es esta recta. El eje focal contiene a los vértices, a los focos y al centro, y está sobre el eje Y. ¿Cuál es la ecuación del eje? X igual a 0, porque es una recta que corta el eje X en 0, X igual a 0. Bien, ahí están los nombres de los parámetros, no cambian respecto de esta elipse, no cambian. La relación tampoco cambia, es la misma, la relación que vincula a estos parámetros. Las características tampoco, A, B y C son positivos, A es mayor o igual que B y A siempre es mayor que C. La excentricidad se calcula de la misma forma, el lado recto también. Los lados rectos en este caso son, fíjense, son paralelos al eje X. En este caso, los lados rectos son paralelos al eje Y. Bueno, se entiende eso. Ahí tenemos el otro lado recto. Recuerden que a los lados rectos los tenemos que trazar para poder hacer la gráfica de la elipse. Ecuación canónica. Miren, la ecuación canónica es parecida a esta, pero no exactamente igual. Fíjense, ¿dónde figura A, el semieje mayor al cuadrado? En el término que contiene a la variable Y. ¿Por qué? Porque el semieje mayor A está sobre el eje Y. ¿Está? Fíjense, comparen esta ecuación con esta ecuación. A cuadrado está en el término que contiene la variable X. ¿Por qué? Porque el semieje mayor está sobre el eje X. En cambio, en esta ecuación, A cuadrado se encuentra en este término que involucra a Y. ¿Por qué? Porque el semieje mayor está sobre el eje Y. Esta es la dificultad que se les presenta a ustedes a la hora de resolver los problemas prácticos. No saben cuál ecuación aplicar para la elipse que están buscando. Si esta o esta, en caso de que la elipse esté en su centro en el origen del sistema. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Hacemos captura y avanzamos. Hagan captura, chicos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a definir ahora excentricidad de manera muy sencilla. La excentricidad que ya sabemos cómo calcular. Es C sobre A, ¿sí? Entonces, la excentricidad de la elipse se define como la razón o el cociente entre el semieje, perdón, la semidistancia focal y el semieje mayor. Esto ya lo sabemos, y ahí está la definición. Ahora veamos cómo varía la excentricidad, entre qué valores varía la excentricidad, qué valores puede tomar la excentricidad de una elipse. Fíjense que A y C, estos parámetros que ya los conocemos muy bien, son números reales positivos. Y A siempre es mayor que C. A siempre es mayor que C. Bien, entonces la excentricidad, si C es menor que A, la excentricidad va a ser un número positivo, comprendido entre 0 y 1. Mayor que 0 y menor que 1. Ese es el valor de la excentricidad de todas las elipses. Veamos qué pasa si la excentricidad toma valores extremos, es decir, si toma el valor 0 y si se aproxima al valor 1. Bien. Otra cosita, la excentricidad lo que mide geométricamente o gráficamente es el achatamiento de la elipse, el achatamiento de la curva, la altura de la elipse. Bien. Vamos a ver qué pasa si la excentricidad toma valores extremos. Empecemos viendo qué pasa si la excentricidad vale 0. Fíjense que esta es la relación que ustedes conocen, la relación entre los tres parámetros A, B y C. Bien, A, no se olviden, es el semieje mayor, B es el semieje menor, y C es la distancia del centro a los focos. Bien, entonces, si yo despejo, si despejamos de esta relación C, obtenemos C igual a la raíz cuadrada de B cuadrado
menos A cuadrado, ¿sí? Perdón, acá tengo un error. ¿Sí, no, chicos? ¿Están viendo? ¿Está bien despejado esto? Chicos. Chicos. Que alguien me conteste, por favor. Lo ves que tiene No, que el C restar. tendría que ser KTP. Muy bien. Esto lo hice a propósito para ver si están atentos. Mentira, chicos, mentira. Acá despeje mal. Entonces, despejando, lo voy a escribir acá, sería C cuadrado igual a cuadrado menos B cuadrado. ¿Está? Si despejamos C, nos va a quedar raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Corrijan eso. No voy a borrar esto. ¿Sí? Después lo voy a corregir. Bien. Entonces, acá también hay que corregir eso. Esto es raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado sobre A. Perfecto. Bien, esto es la excentricidad. Claro, ¿por qué? Porque si C vale la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado, entonces la excentricidad va a ser igual a esta raíz sobre A. Perfecto. Bien, ahora analicemos. Para que tome el valor de 0, tome el valor 0, ¿está, chicos? Por favor, escúchenme, tome el valor 0. El numerador, este numerador tiene que ser igual a 0. Es decir, esta raíz cuadrada tiene que ser igual a 0. Y para que sea igual a 0, A cuadrado menos B cuadrado tiene que ser igual a 0. Y para que esta diferencia sea igual a 0, B tiene que ser igual a A. O A tiene que ser igual a B, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, B tiene que ser igual a A. Eso significa que esta elipse se va a convertir en una circunferencia. Veámoslo en términos de la ecuación. Fíjense que esta es la ecuación canónica de esta elipse. Si B es igual a A, reemplazando en B por A, tenemos lo siguiente. I cuadrado sobre A cuadrado. Bien. Ahora si multiplicamos a toda esta ecuación por A cuadrado, simplificamos esto y nos queda X cuadrado más Y cuadrado igual a A cuadrado. Y esta ecuación es la ecuación de una circunferencia con su centro en el origen y con su radio igual a A. ¿Está? Entonces, repasando, si la excentricidad vale 0, ¿sí? Si la excentricidad vale 0, la elipse se transforma en una circunferencia. Veamos en GeoGebra esto. Vayamos a GeoGebra. Bien, este es el valor de C. A ver, revisemos. Para que la excentricidad valga 0, C tiene que ser 0. La semidistancia focal tiene que ser 0. Entonces, llevemos el valor del semieje, o la semidistancia focal, perdón, a 0. Ahí vale 4. Miren, yo voy a llevar, o voy a ir achicando este valor, el valor de la semidistancia focal, hasta que tome el valor 0. Fíjense que a medida que va decreciendo la semidistancia, la elipse va creciendo en altura y se va aproximando a una circunferencia. Repaso. Empiezo a decrecer el semieje, perdón, la semidistancia focal. Fíjense que cada vez crece la altura de esta elipse hasta el punto en que, cuando vale 0, fíjense, la elipse se convierte en una circunferencia. ¿Lo ven, chicos? Por favor, contesten. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Profe. Bueno, volvamos a la diapositiva. Veamos ahora qué pasa cuando la excentricidad tiende a este valor extremo, a 1, se aproxima a 1. Es decir, la excentricidad es aproximadamente igual a 1. Para que sea aproximadamente igual a 1, B tiene que ser aproximadamente igual a 0. B tiene que ser aproximadamente igual a 0. Repito, si E tiende a 1, B tiende a 0. Es decir, la elipse empieza a decrecer su altura hasta el punto extremo en que la elipse se convierte en un segmento. ¿Está, chicos? Y ya no representaría una elipse. Por eso decimos que siempre A tiene que ser mayor que C. C nunca tiene que ser igual a A. Para que la excentricidad sea igual a 1, C tendría que ser igual a A.
¿sí? C tendría que ser igual a A. Y en ese caso extremo, la elipse se convierte en un segmento. Lo veamos en GeoGebra. Hemos dicho que para que la excentricidad sea igual a 1, se tiene que ser igual a A. Bien, vayamos decreciendo entonces, aumentando el semieje o la semidistancia focal. Repasemos entonces. Si voy decreciendo, va creciendo la altura de la elipse hasta convertirse en una circunferencia. ¿Qué pasa si crece la semidistancia focal? Hasta que coincide con A. A vale 5. El semieje mayor vale 5. Veamos qué pasa. Se va achatando cada vez más la elipse hasta el punto extremo en que, fíjense, para que puedan visualizar, se convierte en este segmento, en el segmento F1, F2, y dejó de ser una elipse. ¿Lo ven, chicos? Chicos, Sí, profe, sí se ve. contesten, por favor. Sí, Entonces, profe. si toma la excentricidad vale 0, la elipse se convierte en una circunferencia. Si la excentricidad vale 1, la elipse deja de ser elipse y se convierte en un segmento. Bien, chicos. Hagan captura de esta diapositiva. Y pasamos al lado recto, que es lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior. Bien, lado recto. Bueno, la definición es la misma que la definición del lado recto de parábola. Se llama lado recto de una elipse a la cuerda focal. Recuerden que una cuerda focal es un segmento que pasa por los focos y que une dos puntos de la elipse. Perdón. Esta, por ejemplo, es una cuerda focal. Es un segmento que pasa por el foco y une dos puntos de la elipse. Perfecto. Ahora, la cuerda focal que es perpendicular al eje focal se llama lado recto. Voy a borrar eso. Esta es una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Por lo tanto, esta cuerda focal recibe el nombre de lado recto. Pero para el caso de la elipse tenemos dos lados rectos. Bien, a estos lados rectos los voy a llamar QR por ahora, ¿sí? QR. Q', R', QR. Ya sabemos que el lado recto, chicos, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior y lo hemos repasado recién, es igual a 2 por b cuadrado sobre a. Tenemos que demostrar esto, porque vale 2 por b cuadrado sobre a. Veamos. Para calcular la longitud de los lados rectos necesitamos las coordenadas, puntos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a calcular las coordenadas. Entonces el lado recto es la longitud de este segmento, QR, y de este segmento, Q', R'. Y las longitudes de estos segmentos son iguales. Bien, calculemos las coordenadas de estos puntos, de estos 4 puntos. Fíjense que los puntos Q y R tienen la misma abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa de estos dos puntos? Pregunto. Sí. Chicos, ¿cuánto vale? C. Sí. Tiene la misma abscisa que el foco. Tienen la misma abscisa que el foco. Esta distancia vale C, que es la semidistancia focal. Entonces la abscisa del foco es C, y la abscisa de estos dos puntos es C. Y la abscisa de estos dos puntos es menos C. Es menos esta distancia, que es C, la semidistancia focal. Entonces tenemos las abscisas de los 4 puntos, pero no las ordenadas. ¿Cómo hacemos para calcular las ordenadas de estos 4 puntos? Y bueno, utilicemos la ecuación de esta elipse. La ecuación de esta elipse, ya la vamos a escribir, y reemplazamos el valor de las abscisas en la ecuación. Esta es la ecuación, por lo tanto reemplazamos en X por más menos C. Vamos a reemplazar o vamos a calcular la ordenada de más menos C simultáneamente. Entonces reemplazamos la ecuación en X por más menos C. Entonces reemplazando nos queda esta expresión. Si despejamos Y para calcular la ordenada de estos puntos, hacemos lo siguiente. Despejamos Y cuadrado en primer lugar, pasamos este término, fíjense que más menos C elevado al cuadrado me queda C al cuadrado, porque el exponente es par. Si el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces lo
lo escribimos directamente como c cuadrado. Entonces este término lo llevamos al segundo miembro, entonces nos queda 1 menos c cuadrado sobre a cuadrado, y este divisor lo pasamos al segundo miembro multiplicado. Bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a restar estos dos términos. Esto es álgebra, chicos. Esto lo van a hacer tranquilamente después cuando ustedes lo analicen, cuando tengan que estudiar. Si yo resto este término menos esta fracción, obtengo esta fracción. Perfecto. Ahora bien, fíjense que a cuadrado menos c cuadrado podemos reemplazar por b cuadrado. ¿Por qué? Porque la relación que vincula a b, c es esta. Ustedes la conocen muy bien. Entonces, si despejamos b cuadrado, obtenemos que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, reemplazando a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado y multiplicando por b cuadrado, obtenemos b a la cuarta sobre a al cuadrado. Y despejando y, obtenemos que y es igual a más menos la raíz cuadrada de b a la cuarta sobre a al cuadrado. Resolviendo la raíz, nos queda que y es igual a más menos b cuadrado sobre a. Entonces, b cuadrado sobre a positivo es la ordenada de estos dos puntos, de Q y de Q'. Y b cuadrado sobre a negativo es la ordenada de estos puntos, de R y de R'. Ya tenemos las coordenadas de los puntos. Ahora calculemos la longitud de uno de estos segmentos. Yo voy a calcular la longitud de este segmento. ¿Cómo hacemos para calcular la longitud de este segmento? Eso ya lo saben hacer. Voy a calcular la distancia entre este punto Q y el punto R. ¿Cómo se calcula? Raíz cuadrada de la abscisa de Q menos la abscisa de R. Abscisa de Q menos la abscisa de R, C menos C, al cuadrado, más ordenada de Q menos ordenada de C, de R, perdón, B cuadrado sobre A menos B cuadrado sobre A. Es decir, B cuadrado sobre A más B cuadrado sobre A. Todo eso le van a dar. Si resolvemos lo que tenemos ahí dentro del radical, tenemos C menos C, que es 0, y B cuadrado sobre A más B cuadrado sobre A, 2 veces B cuadrado sobre A, elevado al cuadrado. Si simplificamos exponente e índice, obtenemos que el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a. Acabamos de demostrar que la longitud del lado recto es 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Está, chicos? Bien, esto es teoría, chicos. Ya sabemos cómo se calcula el lado recto de una elipse, y acá está la demostración. Hagan captura y pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, vamos a un ejemplito más, ¿sí? Rapidito. Dice, nos pide, por favor presten atención, hallar la ecuación y los elementos de la elipse con vértices en 0 más menos 10 y lado recto igual a 5. Bien. Pueden ustedes trabajarlo al ejercicio, resolverlo al ejercicio, plantearlo, aplicando todas las formulitas que hemos visto, todas las expresiones genéricas de las coordenadas del centro, del vértice, del foco, la expresión genérica de la ecuación del eje focal, etcétera, etcétera. Yo lo trabajo gráficamente. Es lo que yo les recomiendo. Después, en ustedes está la decisión. Entonces hacemos un grafiquito, en un sistema de ejes de coordenadas, y vamos representando los elementos que nos proporciona la consigna. Entonces tenemos, como elementos de esta elipse, tenemos dos vértices. Un vértice en 0, 10, en 0, 10. Entonces, en 0, 10 representa un vértice. El otro vértice en 0, menos 10. El otro vértice, B' es 0, menos 10. Entonces, en 0, menos 10, represento el otro vértice, B'. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, chicos. Ahora quiero que participen. Tenemos el lado recto. Bien, lo podríamos representar gráficamente al lado recto, pero no tenemos el foco para poder trazar el lado recto. Recuerden que el lado recto, perdón, es perpendicular al eje focal trazado por los focos. Bien, no podemos representar gráficamente el lado recto. Bien, no hay más nada para representar gráficamente a partir de los datos de la consigna. Veamos qué podemos deducir de lo que tenemos representado gráficamente. Quiero que me ayuden ahora, vamos. ¿Qué podemos deducir? Chicos, participen. Son 65 alumnos en la clase. Vamos.
¿Puedo encontrar el centro de esta elipse que estoy buscando? Sí. Sí, ¿dónde se encuentra el centro? Del origen. En el origen, muy bien. El centro es el punto medio del segmento que une a los vértices, es decir, del eje mayor. Entonces, allí está el centro. Las coordenadas del centro, 0, 0. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos una elipse con su centro en el origen del sistema. ¿Qué más podemos deducir? ¿Podemos trazar el eje focal? Sí. Podemos trazar el eje focal, pero antes vamos a deducir eso que saltó recién. La distancia del centro a los vértices. Semieje mayor. Semieje mayor. ¿Cuánto vale el semieje mayor? Y bueno, cuento las unidades que hay desde el centro al vértice. ¿Cuántas unidades de distancia hay? 10. 10, por lo tanto A vale 10. La grafiquita me va dando toda esa información. Bueno, ¿qué más puedo trazar? El eje focal que contiene a los vértices, al centro y a los focos, pero a los focos todavía no los tengo. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos deducir de la gráfica, chicos? Rápido. El semieje menor. Si tenemos ¿cuánto mide el lado recto? Ah, muy buen dato, muy buen dato. De la gráfica ya no podemos deducir más nada, así que vamos al otro dato que nos proporciona la consigna, que es con el eje focal, ahí está la ecuación, x igual a 0. El lado recto, que es igual a 5. Pero sabemos que el lado recto es igual a 2 veces b cuadrado sobre a. Sabemos cuánto vale a, vale 10. Entonces, reemplazando en esta expresión a por 10, obtengo que el lado recto vale 2 veces b cuadrado sobre 10. Y a su vez esto es igual a 5, porque me da la información, la consigna. El lado recto vale 5. Entonces, igualando a 5, obtengo una ecuación donde la incógnita es b. Despejando b cuadrado, obtengo b cuadrado igual a 25. 10 por 5, 50, dividido 2, 25. Y despejando b, aunque no hace falta, fíjense que tenemos que b cuadrado vale 25. Si quiero, bueno, despejo, ¿no? Para calcular el valor de b, para representar el vértice secundario, ¿no? Los vértices secundarios. Entonces b vale 5. Perfecto. Entonces, ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b, y sé que su centro está en el origen del sistema. Ya podría escribir la ecuación de la elipse. Pero son dos las ecuaciones de la elipse, de la ecuación canónica de la elipse. Una es esta, y la otra es esta. ¿Cuál es la que corresponde a esta elipse? La segunda. Miremos, ¿la primera o la segunda? La segunda, ya La que los segunda. vértices están sobre... Muy bien, la segunda. ¿Por qué, chicos? Esto es lo que cuesta. ¿Por qué la segunda? ¿Por qué? Porque el semieje mayor, que es A, está sobre el eje Y. Por lo tanto, el semieje mayor al cuadrado debe figurar en el término que contiene la variable. O dicho de otra forma, el eje focal está sobre el eje Y, por lo tanto, el semieje mayor tiene que involucrarse en este término que contiene la variable Y. ¿Está, chicos? Entonces, esta es la ecuación. Vamos a borrar esto, vamos a escribir entonces, como el eje focal está sobre el eje Y, entonces esta es la ecuación. Ahora, simplemente reemplazando, obtenemos la ecuación canónica de la elipse que estamos buscando. X cuadrado sobre B, que vale 5 al cuadrado es 25, más Y cuadrado sobre A, que vale 10 al cuadrado es 100, igual a 1. Ecuación canónica de la elipse. Vamos a buscar los otros elementos. ¿Qué nos está faltando? Bueno, esta es la relación. Nos estaría faltando el parámetro C, la semidistancia focal, para poder ubicar los focos. Entonces, aplicamos esta relación que les dije que es súper importante. Reemplazando A por 10, obtenemos que al cuadrado es igual a 100. B vale 5, B cuadrado entonces vale 25, más C al cuadrado. Si despejamos C cuadrado, obtenemos que C cuadrado es igual a 75. Si despejamos C, obtenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 75. Ojo,
raíz cuadrada positiva, porque C es un número real positivo. Y esto aproximadamente es igual a 8,6. Entonces, ya tenemos el valor de C, la semidistancia focal. Del centro hacia arriba cuento 8,6 unidades aproximadamente. Y ahí tendríamos la semidistancia focal y represento uno del foco. Hacia abajo también cuento 8,6 unidades aproximadamente y represento el otro foco. ¿Está? ¿Qué coordenadas tiene el foco? Este foco tiene abscisa 0. ¿Y qué ordenada? Y bueno, la ordenada es igual a C. ¿Cuánto vale C? Raíz cuadrada de 75. Las coordenadas de este foco, F', o abscisa 0 y ordenada menos la raíz cuadrada de 75. Bien. Excentricidad se calcula C sobre A. Reemplazando, C vale raíz cuadrada de 75 sobre A, que vale 10. Y fíjense que este numerito es menor que 1. Menor que 1, como ya habíamos dicho. Bien. ¿Qué más vamos a determinar ahora para hacer la gráfica? Determinemos el lado recto. Fíjense que el lado recto es igual a 5. Entonces, del foco hacia la derecha cuento la mitad de lo que vale el lado recto, es decir, 2,5 unidades. 2,5 unidades, y represento un extremo del lado recto. Hacia el otro lado también, 2,5 unidades, y represento el otro extremo del lado recto. Trazo el segmento determinado por esos puntos, y ahí tendríamos el lado recto. De la misma forma, sobre este foco, de tal manera que sea perpendicular al eje focal, trazo el otro lado recto. ¿Está? Me están faltando los covértices, o los vértices secundarios, que van a estar sobre este eje, sobre el eje X, perpendicular al eje focal, trazado por el centro, obviamente. Bien, ¿cuánto vale B? B vale 5, entonces del centro hacia la derecha cuento 5 unidades, y represento uno de los vértices secundarios. De la misma forma, hacia la izquierda cuento 5 unidades, y represento el otro vértice secundario. Por los vértices y por los extremos del lado recto, trazo la elipse. Y ya está la gráfica. Y ya estaría el problema resuelto. Hagan captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Es mucho lo que tenemos que ver. Vamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno. Bien. Vamos a ver ahora, el caso general. Vamos a ver, o vamos a analizar, siguiendo la misma lógica que hemos seguido en las elipses anteriores, el caso general de la elipse con centro en HK, con centro no en el origen del sistema. Y vamos a empezar con esta elipse con su eje focal paralelo al eje X, ya no está sobre el eje X. Vamos a ver que los elementos van a ser lo mismo, lo que va a cambiar van a ser las expresiones genéricas de esos elementos y sobre todo la ecuación canónica de la elipse. Entonces, tenemos dos focos que son los puntos fijos, ¿sí? Ahora los focos no están ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Van a estar sobre una recta, paralela al eje X en este caso. La definición es la misma, ¿sí? Todos los puntos de la elipse son tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre una constante y es igual a todas. La definición es la misma, chicos. No vamos a volver a eso. Vamos a los elementos directamente. El centro es el punto medio de este segmento determinado por los focos. Y ahora el centro no está en el origen del sistema. El centro tiene coordenadas HK. Así vamos a representar simbólicamente las coordenadas del centro. Abscisa H y ordenada K. ¿Está? Recuerden que la parábola también, no el centro, sino su vértice, lo representamos de esta forma. HK, el vértice de la parábola. Acá el centro de la elipse tiene coordenadas HK, en forma genérica. Bien. La distancia del centro a los focos se llama C, semidistancia focal, y la distancia que separa a los focos se llama distancia focal y vale 2C, de la misma forma que ya vimos en la elipse anterior.
Bien, veamos las coordenadas del foco. Acá las coordenadas del foco no son tan fáciles de deducir. Tampoco son difíciles, ¿no? De deducir. Veamos. Fíjense que los focos y el centro tienen la misma ordenada acá. Y vamos a ver que los vértices también tienen la misma ordenada. ¿Qué es lo que cambia? Las abscisas cambian. ¿Cuál es la abscisa de este foco? Es H más C. Esa es la abscisa de este foco. Y la ordenada es K. ¿Cuál es la abscisa de este foco, F'? Es H menos C. H menos C. Y la ordenada es K. Vamos con el eje focal que contiene a los focos. Su ecuación es I igual a K. I igual a K. Vértices. Recuerden que los vértices son puntos que resultan de la intersección entre la cónica y el eje focal. Ahí tenemos los vértices. Y la distancia del centro a los vértices es el semieje mayor y lo denotamos con A, de la misma forma que en los casos anteriores. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices? Veamos la abscisa de este vértice. Fíjense, las ordenadas de los vértices también es igual a K. Veamos la abscisa de este vértice. Es H más A. H más A. Bien, ahí está el nombre de A, que es semieje mayor, y el eje mayor es 2 veces A. Este es el eje mayor, chicos. Insisto con esto porque ahí también se equivoca, ¿no? Esto es eje mayor y esto es semieje mayor. Veamos entonces las coordenadas de este vértice. Hemos dicho que tiene abscisa H más A. Y la ordenada es K. La abscisa de este vértice es H menos A. Ahí está, perdón. H menos A. Y la ordenada es K. Perfecto. Si trazamos ahora una recta, no la tracé acá, pero bueno, imaginemos una recta perpendicular al eje focal por el centro, la curva corta esa recta en 2 puntos, B y B', que son los vértices secundarios o covértices. Y la distancia del centro a esos 2 vértices es B, semieje menor, ¿tá? Semieje menor. De tal manera que la distancia entre estos 2 puntos se llama eje menor. Y vale 2 veces B. Igual que las elipses anteriores. Perfecto. Y no se olviden de la relación, se cumple lo que ya vimos. A, B y C son números reales, positivos. A es mayor generalmente que B. Puede ser igual a B. Si son iguales, entonces la elipse se convierte en una circunferencia. A siempre es mayor que C. De eso no hay duda. A siempre es mayor que C. Ya lo vimos, ¿no? Bueno, la relación es la misma entre los parámetros A, B y C. La excentricidad se calcula con la misma fórmula. El lado recto también se calcula con la misma fórmula. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación, perdón, ahí están los lados rectos, ¿no? Perpendiculares al eje focal trazado por los focos. ¿Cuál es la ecuación canónica de este elipse con su centro, no en el origen del sistema, sino con su centro de coordenadas H, K? Es esta. ¿Sí? Parecida a las otras ecuaciones. En esta hemos agregado menos H y menos K, que son las coordenadas del centro del elipse. Entonces la ecuación es X menos H al cuadrado sobre al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Ambos términos positivos, igualada a la ecuación A1. H siempre acompaña a X, cambia de signo. K siempre acompaña a Y, cambia de signo. ¿Y dónde figura el semieje mayor al cuadrado? En el término que involucra a X. ¿Por qué? Porque el semieje mayor A es paralelo al eje X. Por eso A tiene que figurar en este término que involucra la variable X. ¿Está, chicos? ¿Chicos? O que lo mismo, el eje focal es paralelo al eje X, entonces el semieje mayor al cuadrado tiene que figurar en el término que contiene la variable X. ¿Está? Hacemos captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos ahora a analizar esta elipse. A diferencia de esta, su eje focal es paralelo al eje Y. Su centro no se encuentra en el origen. El centro es HK. Esas son las coordenadas. Vamos más rapidito, hacemos el mismo análisis. Elemento de la elipse. Centro, coordenadas HK. H la abscisa y K la ordenada. Los focos. Fíjense en esta.
en esta elipse recostada. Tanto los vértices como los focos y el centro tienen la misma ordenada, lo que cambia son las abscisas. En cambio, en esta elipse, los vértices, los focos y el centro tienen la misma abscisa y vale h. ¿Qué es lo que cambia? Cambian las ordenadas. Entonces, vamos con los focos. Focos. Necesito esta distancia, que es semidistancia focal. Entonces, este foco tiene abscisa h, ¿y qué ordenada tiene? Tiene ordenada k más c, k más c. Y este foco, F', tiene abscisa h, ¿y qué ordenada tiene? Tiene k menos c. Esa es la ordenada. ¿Está? Vamos con los vértices. Allí tenemos vértices. Mismas abscisas para los vértices. Ordenada. Fíjense que la distancia de los vértices al centro es A, es el semieje mayor. Ahora el semieje mayor es paralelo al eje Y, a tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la ordenada de este vértice? Es K más A. Esa es la ordenada. La ordenada de este vértice, ¿sí? La abscisa es H, dijimos. ¿Y la ordenada cuánto vale? La ordenada es K menos A. K menos A. Ahí está. Bien. La distancia del centro a estos vértices secundarios es el semieje menor. El eje focal que contiene a los focos, a los vértices y al centro. Y la ecuación del eje focal en este caso es X igual a H. Bien. Ahí están los nombres de los parámetros A, B y C. No cambian los nombres. La relación, como en toda elipse, es esta entre los parámetros. Esa es la característica que cumplen los parámetros. La excentricidad se calcula de la misma forma, el lado recto también de la misma forma. Los lados rectos en este caso son perpendiculares a el eje focal, como en todos los casos. Quiero decir que los lados rectos ahora son paralelos al eje X. Son perpendiculares al eje focal trazado por los focos, eso ya lo sabemos. Y la ecuación tiene esta forma. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Los términos son positivos, la ecuación está igual a 1. H siempre acompaña a X, cambia de signo. K siempre acompaña a Y, cambia de signo. ¿Y dónde figura el semieje mayor al cuadrado ahora? En el término que involucra la variable Y. ¿Por qué? Porque el semieje mayor es paralelo al eje Y. O dicho de otra forma, como el eje focal es paralelo al eje Y, entonces el semieje mayor al cuadrado tiene que figurar en este término, en el término en que aparece la variable. ¿Está, chicos? Fíjense que las ecuaciones no son las mismas. Miren, a cuadrado está en este término, en X, en esta elipse recostada. En cambio en esta, el término, el semieje mayor figura en este término, en Y, porque la elipse es una elipse paralela. Bien, chicos, preguntas hasta acá. ¿Se entiende? Hacemos captura y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Se entiende, chicos? Denme el ok, como dice Sí, el profe. profe. Bien, avanzamos. Vamos a un ejemplito. Este ejemplito es un poquito largo, chicos, así que presten atención. Bien, dice, hallar todos los elementos de la ecuación canónica de la elipse que cumplan las condiciones indicadas y graficar. Fíjense que es un ejercicio del TP20.2, inciso H. Tenemos como dato el centro, un foco y un punto que pertenece a la elipse. Yo voy directamente a la gráfica. Atentos acá y ustedes me van a ayudar. ¿Qué tenemos como dato? Como elementos de la elipse. Chicos. El centro. El centro de coordenadas 4 menos 1. Es decir, H, perdón, lo representamos primero, El centro está en 4 menos 1. Abscisa 4 y ordenada menos 1. Ahí está el centro. Perfecto. El centro no coincide con el origen del sistema. Bien. Si el centro tiene coordenadas 4 menos H, de 4 menos 1, perdón, entonces H vale 4 y K vale menos 1. Perfecto. Avancemos. ¿Qué otro dato tenemos? El foco. Muy bien. Tiene coordenadas 1 menos 1. Representemos el punto. 1 abscisa y ordenada menos 1. Ahí está el foco. Perfecto.
Bien. ¿Qué más tenemos como dato? El punto. Un punto, ¿sí? Bien. Nos dice la consigna que el punto de coordenadas 8, 0, al que yo lo voy a llamar P, pertenece a la elipse. Es decir, 8, 0, este punto P está allí, coordenada en X8 y coordenada en Y0. Pasa por este punto la elipse. Bien, no tenemos otro dato. No hay nada más para representar gráficamente en función de los datos que nos da la consigna de la elipse. ¿Sí? Bien. ¿Qué podríamos deducir? Vamos, ayúdenme, chicos. Tenemos que resolver ¿El eje focal? Muy bien, tengo el eje focal, que es paralelo a qué eje? Al eje X. Al X. Al eje X. Muy bien. Vamos a ver que ahí está. El eje focal que contiene al foco, que contiene al centro y es paralelo al eje X. ¿Cuál es la ecuación del eje focal? Y igual a menos 1. Muy bien, y igual a menos 1. Fíjense que es una recta paralela al eje X, no corta el eje X. Por lo tanto, la variable X no está involucrada en su ecuación. ¿Está? Y igual a menos 1. Muy bien. ¿Qué más puedo deducir a partir de esta gráfica? ¿Hay algo más que podemos deducir? El otro foco. Podríamos representar el otro foco, pero ¿a cuántas unidades del centro hacia la derecha? 3. 3. Entonces tenemos el valor de C. ¿Está? Tenemos el valor de C. La semidistancia focal. ¿Cuánto vale la semidistancia focal? 3. 3. Y recuerden que C siempre es positivo, ¿no? C vale 3. Bien, ya tengo el valor de C. Es la semidistancia focal que vale 3. Perfecto. Podría representar el otro foco, ¿está bien? ¿Sí? ¿Y qué otro elemento podría encontrar a partir de la gráfica? ¿El parámetro A, el semieje mayor? No, ¿no? ¿El semieje menor? Tampoco. Así que fíjense lo que vamos a hacer. Otro dato a partir de la gráfica no podemos deducir. Fíjense que ya tenemos H y K, las coordenadas del centro. Y ya sabemos que el eje focal es paralelo al eje X, es decir, el semieje mayor A está sobre este eje focal y es paralelo al eje X. Por lo tanto, la ecuación tiene esta forma, la ecuación canónica de la elipse que estamos buscando. X menos H al cuadrado sobre al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Donde A, que es el semieje mayor, figura en este término que contiene a la variable X. ¿Por qué? Porque el semieje mayor es paralelo al eje X. Esta es la ecuación que tenemos que tomar, digamos. Bien, reemplacemos los datos que tenemos en esta ecuación. Tenemos H y tenemos K. H vale 4, entonces nos queda X menos 4 al cuadrado más Y menos K, que vale menos 1, y nos queda Y más 1 al cuadrado. Sobre A al cuadrado y B al cuadrado en este término igual a 1. Fíjense que A y B no conocemos. Por eso lo dejamos expresado así. No sabemos cuánto vale A ni cuánto vale B. Sí sabemos cuánto vale C. ¿Está? A su vez sabemos que P de coordenadas 8, 0 pertenece a la elipse. Eso significa que P, el punto P, satisface esta ecuación. Satisface esta ecuación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Después van a hacer captura de esta diapositiva. No se preocupen, ya voy a volver. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Esperen. Ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, no alcanzaba todo en la misma diapositiva para poner todos los cálculos auxiliares. Entonces nos pasamos a esta siguiente diapositiva. Si P pertenece a la elipse, entonces P satisface la ecuación. Fíjense que es esta ecuación, es la misma, la copié, la volví a copiar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que P satisface esta ecuación? ¿Qué significa, chicos? Que puedo ¿qué? Reemplazar la ecuación XY. Reemplazar. ¿Sí? Recuerden que si el punto P pertenece a la curva, el punto P, exactamente las coordenadas del punto P satisfacen la ecuación. Entonces reemplazo a X por 8 y a Y por 0 en la ecuación. Entonces me queda 8 menos 4 al cuadrado sobre al cuadrado más 0 más 1 al cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Resolviendo me queda, esto me queda 4 al cuadrado 16, 1 al cuadrado 1. Me queda esta ecuación. ¿Cuál es el objetivo?
Todavía no estamos escribiendo la ecuación, ¿sí? Tendríamos que encontrar el valor de A y de B para poder escribir la ecuación canónica de la elipse. Bien, obtuvimos esta ecuación. Esta ecuación me va a ayudar a encontrar el valor de A y el valor de B. Eso es lo que me va a ayudar. Fíjense que tengo una ecuación con dos incógnitas, A y B. Tendré que aplicar alguna otra propiedad, alguna otra relación para poder resolver esta ecuación que tiene dos incógnitas. Así solita no la puedo resolver. ¿Ah? Entonces, fíjense que ustedes saben que la relación entre los tres parámetros es esta, en una elipse. ¿Se dan cuenta que siempre, o en la mayoría de los casos, interviene esta relación? ¿Sí? En la mayoría de los casos. Entonces, es importante que se estudie bien esta relación para la elipse y para la hipérbola, que es parecida pero distinta. Reemplazando entonces, sabíamos que, volvamos acá, perdón, que C vale 3, ¿sí? Entonces, si C vale 3, reemplazando en esta relación, obtenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, despejando B cuadrado, obtenemos A cuadrado menos 9. Llevamos este 9 al primer miembro y obtenemos A cuadrado menos 9 igual a B cuadrado. ¿Está? Entonces, B cuadrado vale A cuadrado menos 9. Reemplazamos en esta expresión a B cuadrado por A cuadrado menos 9. A cuadrado menos 9. Y ahora sí tengo una ecuación con una sola incógnita. Ahora sí la puedo resolver. ¿Está? Bueno, este tipo de ecuaciones ustedes saben resolver. Lo han trabajado en la secundaria y seguramente en el curso de nivelación. Así que voy a ir rapidito. ¿Sí? Entonces se hace largo. Voy a sumar estas dos fracciones. Saco como común denominador el producto de estos dos denominadores. A cuadrado por A cuadrado menos 9. Bien. Esto, este denominador dividido este denominador multiplicado por 16, me da esto. Más esto, perdón, todo esto dividido este denominador y multiplicado por 1, me da esto. Bien, ahora distribuyendo, no, primero vamos a pasar esto. Este divisor lo llevamos al segundo miembro, multiplicando y nos queda esto. Ahora sí vamos a distribuir. Distribuimos 16 por A cuadrado menos 16 por 9, que es 144, más A cuadrado, igual a A cuadrado por A cuadrado, que es a la cuarta, menos 9A cuadrado. Bien, sumamos los términos, llevamos todos los términos al primer miembro y sumamos los términos semejantes y obtenemos esta ecuación de cuarto grado. No se asusten, porque esta es una ecuación bicuadrática. Es una ecuación bicuadrática. Ecuación que saben resolver. Resolvemos esta ecuación y calculamos cuánto vale A cuadrado. Vamos a tener dos valores para A cuadrado. Ojo, estoy diciendo A cuadrado. Dos valores. Por un lado, A cuadrado es igual a 8. Y por otro lado, A cuadrado es igual a 18. ¿Cuál de estos valores debo tomar? Esa es la pregunta. ¿Cuál de estos valores debo tomar? Bien. Ustedes saben muy bien que A siempre tiene que ser mayor que C. A siempre tiene que ser mayor que C. Por lo tanto, A cuadrado tiene que ser mayor que C cuadrado. Es decir, A cuadrado tiene que ser mayor que 9, porque C vale 3 y C cuadrado vale 9. Entonces, A cuadrado tiene que ser mayor que 9. Bien. ¿Cuál de estas dos opciones tomo? La de abajo. Esta solución tomo. A esta la vamos a descartar, porque A cuadrado, en este caso, es menor que 9. Vamos a descartar eso. Y nos quedamos con esto. Ya hemos encontrado el valor de A cuadrado. ¿Sí? Ya hemos encontrado el valor de A cuadrado que vale 18. Para calcular B cuadrado, vengo a esta ecuación y reemplazo en A cuadrado por 18. Entonces nos queda B cuadrado igual a 18 menos 9. Es decir, B cuadrado vale 9. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Bien, vamos a borrar esto y vamos a escribir la ecuación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No. Bien. Vamos a escribir la ecuación. Fíjense que la ecuación canónica de nuestra elipse tiene esta forma. X menos 4 al cuadrado sobre A cuadrado, que vale 18. Ya reemplazo. Más Y más 1 al cuadrado sobre B cuadrado, que vale 9, igual a 1. Ya tenemos la ecuación canónica de la elipse. Nos faltan los elementos. Ahora sí, hagan captura, chicos, de esta diapositiva. Volvemos a la anterior para completar los elementos y para graficar la elipse. Volvemos.
Habíamos dicho que encontramos el valor de a cuadrado, que es 18, ¿sí? A cuadrado es 18 y b cuadrado es igual a 9. Si a cuadrado es 18, entonces a vale la raíz cuadrada de 18. Raíz cuadrada positiva, no se olviden, a es positiva. B cuadrado es 9, por lo tanto b es igual a 3. Vamos bien, ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b. Bien, ahora sí determinemos el otro foco. Del centro hacia la derecha, contando lo que vale C vale 3, 3 unidades, represento el otro foco. Ahí está el otro foco. Díganme cuáles son las coordenadas de este foco F'. Vamos, ¿qué abscisa tiene? 7 menos 1. Bien, esas son las coordenadas del foco. Ahí me faltó poner F', chicos, ¿no? F'. Ahí F'. F'. Bien. Perfecto. Y esta, fíjense que vamos a representar los vértices. A vale raíz cuadrada de 18. ¿Y cuánto eso es? ¿Cuánto vale aproximadamente la raíz cuadrada de 18? 4,24, ¿verdad? Entonces, del centro hacia la derecha, cuento 4,24 unidades aproximadamente. 1, 2, 3, 4,24 unidades. Por ahí más o menos. Y ahí represento un vértice de prima. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este vértice B'? Fíjense qué coordenadas tiene, chicos. La ordenada es la misma, menos 1. Ahí está la ordenada, menos 1. ¿Cómo hago para representar la abscisa? La abscisa es 4 más esta longitud, que es lo que vale A. ¿Sí? Es 4 más esta longitud que vale A. 4 más lo que vale A, que es raíz cuadrada de 18. Así vamos a expresar la abscisa. O si quieren, en todo caso, sumen 4 más 4,24 y eso daría 8,24 aproximadamente. Lo podrían representar así. Pero lo correcto sería esta forma, ¿no? Bien, del centro hacia la izquierda también cuento 4,24 unidades aproximadamente. Y por ahí represento el vértice. ¿Qué coordenadas tiene este vértice? Este vértice tiene la misma ordenada que el otro vértice, que los focos y el centro, menos 1. Esa es la ordenada. Veamos la abscisa. La abscisa es 4 menos lo que vale A. Es decir, 4 menos la raíz cuadrada de 18. O bien calculen la raíz cuadrada de 18, que es 4,24, y restan 4 menos 4,24. Y eso aproximadamente sería menos 0,24. Lo podrían expresar así también. Bien, seguimos. B. Representemos estos vértices o estos covértices o vértices secundarios. ¿Cuánto vale B? B vale 3. Entonces, del centro hacia arriba cuento 3 unidades y represento un vértice. Hacia abajo 3 unidades, el otro vértice. Bien, ¿qué me está faltando? Excentricidad, calculo la excentricidad. C vale 3. A vale la raíz cuadrada de 18. Es igual a, es menor que 1. Es la excentricidad, como en todas las elipses. El lado recto calcula aplicando la formulita. 2 por b cuadrado. B cuadrado es 9 sobre A, que es la raíz cuadrada de 18. Y eso aproximadamente igual a 4,24. Entonces, vamos a trazar los lados rectos. Por un foco hacia arriba cuento la mitad de lo que vale el lado recto, 2,12. 2,12 aproximadamente, por ahí. Y represento un extremo del lado recto. Hacia abajo también cuento 2,12 unidades. Represento el otro extremo. Y trazo el lado recto. Es el segmento determinado por estos dos puntos. Perpendicular al eje focal, trazado por el foco. De la misma forma, trazo el otro lado recto, por el otro foco. Siempre perpendicular al eje focal. Bien, ya tenemos los vértices secundarios, los vértices principales de la elipse, perdón, y los extremos de los lados rectos. Y por esos puntos, trazo la elipse. Y verifico si la elipse contiene el punto P. Miren, el punto P pertenece a la elipse. ¿Está, chicos? Problema resuelto. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Captura. Hay un mensajito acá. Bien. Pasamos a la siguiente.
Bien, los que no han hecho captura, de esta diapositiva, háganla por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación general de la elipse, con centro en HK, con centro fuera del origen del sistema. ¿Cómo hacemos para obtener la ecuación general? Aún no habíamos visto la ecuación general. Solo nos habíamos dedicado a estudiar la ecuación canónica de la elipse, de una que se encuentra su centro en el origen, y luego vimos la ecuación canónica de la elipse cuyo centro está fuera del origen del sistema. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la ecuación general? Bueno, es fácil, chicos. De la misma forma que hemos trabajado tanto en la circunferencia como en la parábola, para obtener la ecuación general hay que trabajar con la ecuación canónica de la elipse. Hay que desarrollar, sumar los términos semejantes, llevarlos todos al primer miembro y ordenar los términos, de tal manera de encontrar la ecuación general de segundo grado en dos variables. Y eso es lo que vamos a hacer rápidamente, chicos, porque esto es álgebra. Vamos rápido. Lo que vamos a hacer es eliminar estos denominadores, porque nos están molestando estos denominadores. Entonces, a la ecuación, fíjense que esta es la ecuación canónica de una elipse con centro en HK, y fíjense, es una elipse con su eje focal paralelo al eje X, para tenerlo en cuenta. Multiplicamos a ambos miembros de la ecuación por a cuadrado, b cuadrado. ¿Sí? Si multiplicamos al primer término por a cuadrado, b cuadrado, simplificando me queda b cuadrado por x menos h al cuadrado. Si multiplicamos este factor con este término, simplificando me va a quedar a cuadrado por el cuadrado de este binomio, igual a cuadrado b cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver los cuadrados de estos binomios. Entonces b cuadrado por el cuadrado de este binomio entre paréntesis. El cuadrado de este binomio es igual a este trinomio, más a cuadrado por el cuadrado de este binomio. Ahí está el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que resulta del cuadrado de este binomio. Igual a cuadrado por b cuadrado. Seguidamente vamos a multiplicar este factor con cada uno de los términos que figuran entre paréntesis, igual acá, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces b cuadrado por toda esta expresión es igual a esta expresión. Miren. Cada término está multiplicado por b cuadrado. De la misma forma, multiplico a cuadrado por cada uno de los términos encerrados, entre paréntesis. Yo obtengo esta expresión. Y paso este término al primer miembro, negativo. Ahora reordenamos los términos. Término cuadrático en x, término cuadrático en y, término lineal en x, término lineal en y, y los términos independientes. Este término y este término. Ahí está. Estos tres términos son términos independientes porque no tienen ninguna variable que les acompañe. Bueno, ahora, si reemplazamos a b cuadrado por a cuadrado por c, a menos 2b cuadrado por d, a menos a cuadrado por k, por e, y a estos tres términos por f, y volviendo a la ecuación, obtenemos la ecuación general de la elipse, donde fíjense a y c son positivos, a y c tienen el mismo signo, a y c tienen el mismo signo. Esta ecuación general en dos variables, ¿sí? Cuadrática, esta ecuación general cuadrática en dos variables igualada a 0, si a y c son iguales en signo, representa una elipse. ¿Está? Como vimos en la clase anterior, en esta tablita, en este esquema, dijimos que si el signo de a es igual al signo de c en esta ecuación de segundo grado en dos variables, entonces la ecuación representa una elipse. Ahora habrá que ver si representa una elipse real, una elipse reducida a un punto o una elipse imaginaria. Bien, volvemos entonces. Hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A partir de la ecuación canónica hemos obtenido la ecuación general. La pregunta ahora es, ¿podemos a partir de la ecuación general obtener la ecuación canónica? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Completando cuadrados, así como hicimos con el caso de la parábola y con el caso de la circunferencia.
Vamos entonces por ello. Perdón, hay que aclarar esto, ¿no? Que el signo de A es igual al signo de C. Vuelvan a hacer captura, chicos. No se olviden de esto, que es súper importante. Bueno, entonces, vamos a obtener a partir de la ecuación general, la ecuación canónica, completando cuadrado. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos un poquito más rápido, fíjense, lo vamos a hacer en forma genérica. Reordenamos los términos, agrupamos por un lado los términos en X, por otro lado los términos en Y, pasamos este término independiente al segundo miembro, luego sacamos factor común A, fíjense, de estos dos términos, y nos queda esto, este término. De estos dos términos sacamos factor común C, y nos queda este término. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto en esta expresión que figura entre este par de paréntesis y entre este par de paréntesis. Entonces tenemos el cuadrado del primer término, este es el duplo del primero por el segundo, y nos está faltando el cuadrado del segundo término. ¿Cómo hacemos para obtener? Tomo este coeficiente del término lineal y lo divido en 2. Entonces nos queda D sobre 2 por A. Y lo elevo al cuadrado. Ahí está el cuadrado del segundo término. Como agrego este término, le tengo que restar este término en la misma expresión encerrada entre paréntesis. ¿Está? De la misma forma, completemos este trinomio cuadrado perfecto. Tengo el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, nos está faltando el cuadrado del segundo. Divido este coeficiente en 2 y lo elevo al cuadrado. Si agrego este término, le resto este término, ahí en la misma expresión encerrada, entre paréntesis. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a resolver estos cuadrados, estos 4 cuadrados, aplicando propiedad distributiva de la potenciación, perdón, ¿no? Esto al cuadrado me queda d cuadrado sobre 4a cuadrado. Resuelvo este cuadrado, resuelvo este cuadrado, resuelvo este cuadrado. Bien, ahora sí vamos a factoriar aplicando el tercer caso. Acá yo tengo el trinomio cuadrado perfecto. Acá también tengo un trinomio cuadrado perfecto. Factoricemos entonces. Entonces nos queda A, este trinomio cuadrado perfecto lo podemos expresar como el cuadrado de este binomio. El primer término es X y el segundo término es D sobre 2A al cuadrado. Menos este término. De la misma forma, este trinomio cuadrado perfecto se factoriza como el cuadrado de este binomio. Menos este término. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva. A por el cuadrado de este binomio menos A por este término. Que simplificado me va a quedar D cuadrado sobre 4A. De la misma forma. Distribuyo C, C multiplico por este término, menos C por este término. Igual a menos este. Ya va tomando forma, chicos, la ecuación. Esto es álgebra nada más, chicos. Después lo analizan tranquilamente. Bien, llevamos estos términos independientes al segundo miembro y obtenemos esta expresión. Sumamos estos 3 términos y obtenemos esta fracción. Bien, ya tenemos la ecuación canónica de la elipse. Nos faltaría multiplicar a toda esta ecuación por A, por 1 sobre A por C. No lo vamos a hacer, lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque eso es lo que tiene en la teoría, no vamos a avanzar. Pero ya vemos que tiene la forma de la ecuación canónica de una elipse, donde el centro es este término cambiado de signo, es la abscisa, y esta es la ordenada del centro de la elipse cambiada de signo. Bien, ahora la pregunta era, esta ecuación, que sabemos que representa una elipse, ¿representa una elipse siempre real? Bueno, veamos. Si esta expresión que figura en el numerador, y toda esta expresión que figura en el numerador, es positivo, es mayor que 0, entonces esta ecuación representa una elipse real con su centro de coordenadas menos b sobre 2a, que es este término cambiado de signo, menos b sobre 2c, que es este término cambiado de signo. Representa una elipse real. Ahora, si esta expresión es igual a 0, entonces la elipse es una elipse reducida a un punto, degenerada en un punto. Ese punto tiene estas coordenadas, las coordenadas del centro de la elipse. ¿Está? Ahora, si esta expresión es menor que 0, es decir, es negativo, como ahí C son positivos, si esto es negativo, entonces la elipse es una elipse imaginaria.
no es una elipse real. No tenemos una cónica real, un lugar geométrico real. Es una elipse imaginaria. ¿Está, chicos? Ahora vemos un ejemplito y con eso terminamos. Hagan captura. Profe, Sí. ¿no es lo mismo una elipse reducida a un punto que una circunferencia reducida a un punto? ¿En qué sentido lo decís? O sea, si no sería la misma expresión, o tendrían su diferencia. No. No. No sé a qué te referís, en que sea lo mismo. Geométricamente representan lo mismo, ¿no es cierto? Un punto. Claro, geométricamente sí. ¿Sí? Si el radio de una circunferencia es 0, esa circunferencia se reduce a un punto. Si la elipse, ya vamos a ver un ejemplito, el primer miembro, vamos a ver que el primer miembro va a ser el primer miembro de cualquier ecuación canónica de una elipse, pero el segundo miembro va a ser igual a 0. En ese caso, esa elipse se reduce a un punto. Geométricamente representan lo mismo, conceptualmente no. Ahora, analíticamente representan también lo mismo porque van a representar la coordenada de un punto. En el caso de la elipse va a representar las coordenadas de ese punto, las coordenadas del centro de esa elipse. Y en el caso de la circunferencia, ese punto analíticamente va a representar las coordenadas del centro de esa circunferencia. ¿Está? Conceptualmente no, porque uno es el caso de una elipse que se reduce a un punto y en el otro es el caso de una circunferencia que se reduce a un punto. Bueno, de todos modos, ustedes saben que la circunferencia es un caso especial de elipse. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos con un ejemplito, chicos. Determinar qué representa la siguiente ecuación. Bien, miren, tienen esta ecuación. Pregunta de parciales esta, ¿no? Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación de segundo grado en dos variables, donde los coeficientes A y C de los términos cuadráticos son iguales en signo. ¿No? Entonces, representa una elipse, de acuerdo a lo que vinimos viendo. Pero ahora la pregunta es, ¿representa una elipse real, una elipse imaginaria o una elipse reducida a un punto? A eso se refiere la concepto. Para averiguar, lo que tengo que hacer es llevar esta ecuación a la forma canónica. No tengo otra posibilidad, salvo que la grafique. Esa sería la otra posibilidad. ¿Y cómo graficarla? Graficarla en GeoGebra, por ejemplo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es llevar esta ecuación a la forma canónica, siguiendo este procedimiento. Acá está explicado el procedimiento en forma genérica. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento aplicando un ejercicio concreto. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos los términos en X por un lado, los términos en Y por otro lado, y este término independiente pues llevamos a hacer lo mismo. Voy rapidito porque esto ya lo hicimos con circunferencia. Bien. Antes de completar el trinomio cuadrado perfecto, que vincula la variable X, ¿sí? Vamos a tener que sacar factor común 3 a estos dos términos, porque este 3 me está molestando. X cuadrado tiene que estar solita con coeficiente igual a 1. Entonces sacamos factor común 3 de estos dos términos. Entonces nos queda 3 por X cuadrado menos 2X. ¿Está? Saben sacar factor común, no voy a explicar cómo sacar factor común, en primer caso de factoreo. De la misma forma, este 4 me está molestando, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común 4 de estos dos términos. Sacamos factor común 4 y nos queda entre paréntesis y cuadrado menos 4. De tal manera que si yo multiplico 4 por este binomio, obtengo lo que está arriba. ¿Sí? Distribuyendo, obtengo lo que está acá. Como para comprobar si han sacado factor común como corresponde. Bien, ahora sí voy a completar el trinomio cuadrado perfecto dentro del par de paréntesis. De este par de paréntesis y de este par de paréntesis. Entonces bajamos 3 y completamos el trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo. Me está faltando el segundo término. ¿Cómo hago para obtenerlo? Tomo este coeficiente y lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Menos 2 dividido 2 es menos 1. Al cuadrado es 1 positivo. Como agrego este término, ¿sí? Le tengo que quitar este mismo término para no alterar la igualdad. ¿De acuerdo? Ahí dentro del par de paréntesis. Perfecto. Hacemos lo mismo con
este término para completar el trinomio cuadrado perfecto. Tengo el cuadrado del primero, siempre entre paréntesis. El cuadrado del primero, menos más el duplo del primero por el segundo, perdón. Y para completar el cuadrado del segundo, tomo este coeficiente y lo divido en 2. Menos 4 dividido 2 es 2, menos 2, perdón. Y lo elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Como agrego este término, le quito este término para no alterar la igualdad. ¿Está? Bien, ahora sí vamos a factorizar. Fíjense que acá ya tengo, entre paréntesis, tengo un trinomio cuadrado perfecto que involucra a x. Y acá tengo, entre este par de paréntesis, otro trinomio cuadrado perfecto que involucra a y. Vamos entonces a factorizar. 3 por, entre paréntesis, este trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como el cuadrado de este binomio. El primer término es x y el segundo término es menos 1. Cuidado con el signo menos 1. Al cuadrado menos 1. También de la misma forma vamos a factorizar este trinomio cuadrado perfecto como el cuadrado de este binomio. El primer término es y el segundo término es 2 con signo menos, menos 2. Y menos 2 al cuadrado. Menos 4. Cierro paréntesis, bajo menos 31. Y ahora voy a distribuir 3 por x, 3 por este binomio, el cuadrado de este binomio, menos 3 por 1, 3. De la misma forma voy a distribuir este 4, 4 por el cuadrado de este binomio, menos 4 por 4, 16, igual a menos 31. Ya va tomando forma. Paso estos dos términos independientes al segundo miembro. Menos 31 más 3 más 16. Sumo estos tres términos, me da menos 12. Bien, todavía no tiene la forma de una ecuación, de la ecuación canónica. Entonces vamos a multiplicar a toda la ecuación por 1 sobre 12. Entonces si multiplicamos por 1 sobre 12, obtenemos x menos 1 al cuadrado simplificado, me queda 4 en el denominador. Más 4 por y al cuadrado simplificado, 4 con 12, me queda 3 en el denominador. Igual a menos 12 dividido 12 menos 1. Fíjense que en el segundo miembro tengo un número negativo. Fíjense que la ecuación de esta elipse, el primer miembro, perfecto. Término positivo, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Pero igual a menos 1. Acá tengo un problema. En realidad no es un problema, ¿no? Acá debería ser igual a 1 para que sea una elipse real. Como es igual a menos 1, entonces lo que tengo es una elipse imaginaria. Es una elipse imaginaria. ¿Está? Entonces esta ecuación representa una elipse, pero imaginaria. O sea, no es una elipse real. No la voy a poder graficar. ¿Está, chicos? Ahora, me podría haber dado igualado a 0 acá. Entonces me podría haber dado igualado a 0. En ese caso vamos a decir, es una elipse reducida a un punto. Y ese punto va a ser el centro de esta elipse, es decir, 1, 2. Si fuera 0. Y si fuera igual a 1, sería una elipse real. ¿Quedó claro, chicos? Chicos. Sí, profe. Bien. Ya hemos terminado con esto la teoría correspondiente a esta clase. La próxima clase empezamos con hipérbola, chicos. La próxima clase quiero que se preparen, ¿sí? Quiero que revisen todos los conceptos teóricos de la elipse, porque vamos a ver que la hipérbola tiene algunas características muy parecidas a la elipse. Las ecuaciones van a ser muy parecidas, los parámetros van a ser los mismos, van a cambiar los nombres, la relación entre los parámetros también va a cambiar, pero para que no se confundan, chicos, quiero que revisen los conceptos teóricos de elipse, por favor, porque si no es mucha información acá en cónica, que ustedes terminan confundiéndose. Se hace una ensalada de fórmulas y después cuesta. Bien, chicos, dejamos acá, hagan captura y empezamos con la práctica.